psicóloga de profesión, especialista en el área de gestión humana. También estudio ya, voy en últimos semestres de Derecho. Esto hace parte como de este perfilamiento que estoy haciendo de poder perfeccionar lo que deseo hacer a corto y a mediano plazo, pues en mi carrera profesional, ya les cuento más adelante. Tengo 7 años de experiencia en el área de talento humano. He acompañado a los colaboradores en todo su journey map, es decir, en toda esa ruta que ellos viven dentro de la compañía. He trabajado en empresas del sector retail, los últimos años he trabajado en el sector financiero y actualmente me desempeño en el equipo de atracción de talentos para protección, que es pues el Fondo de Pensiones y Cesantías. Ahí ya llevo aproximadamente 2 años en la compañía y me encargo de seleccionar talento clave y también todo lo que tiene que ver con cargos directivos, lo que son gerentes, directores, jefes, coordinadores y también vicepresidentes. Excelente, Stephanie, muy bien, muchísimas gracias, bienvenida. Quise traerte el día de hoy, invitarte, perdón, a este espacio para que, pues es el tema que estamos viendo en el tercer corte y antes, la próxima semana los chicos van a tener quizzes y parciales, entonces hoy vamos a hacer un repaso y de paso un refuerzo contigo por si tienen algunas preguntas en ese tema que hacer, porque tengo entendido que en algunas empresas, pues el departamento de personal es quien se encarga de auxiliar y asesorar a los gerentes de ventas en la contratación de nuevos vendedores. Según el material bibliográfico que estábamos manejando, nos decía que dependiendo la empresa, el tamaño de la empresa, si eran empresas pequeñas, pues los mismos supervisores se encargaban de hacer la contratación. Si eran empresas más grandes que necesitaban pues una fuerza comercial mayor, pues sí les pedían ayuda al departamento de personal. Y también si eran cargos superiores o cargos en los cuales de pronto había la posibilidad de ascenso dentro de la empresa, pues sí se encargaban los gerentes de ventas de hacer eso. Mirar, ok, pues eso no se da como regla general en el 100% de los casos, porque según lo que tú me estás diciendo, también te encargas de la parte de contratación de altos cargos ejecutivos dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cómo es de pronto la diferencia cuál es la diferencia entre un perfil comercial y alguien de pronto de mayor rango dentro de la organización, Listo. según tu Entonces, antes de experiencia? responder esa pregunta, yo hago un breve y un paréntesis. Aquí no se ven las caras. Es que es como, no sé, se siente como muy A impersonal, ver, yo con yo en el computador. Yo sé que muchos ya chicos, están sí. en pijama, que las que son mamitas tienen aquí ya la rosquita, que los que están trabajando tienen que tener el full de ojeras, que están súper cansados, pero también a veces no es tan chévere uno hablarle al computador y sentir que nadie lo está viendo. Entonces, el que Sí, quiera sí. prender la cámara, se lo agradecemos enormemente, el que no, pues bueno, tranquilo. Pues en mi caso Entonces, estoy comiendo para que termine de comer. Sí, está ella bien, come La por pongo. gusto, pero ¿no? está bien, Es la que, perdonamos. Steffi, nos sentimos intimidados porque sabemos que los psicólogos pueden analizar hasta cualquier pestañeo, entonces está ahí en juego, nuestra Ay, personalidad qué sale a tal. flote. Está bien. Pero bueno, antes de responder esa pregunta, Jenny, es decirles que este espacio es un espacio de construcción. O sea, yo no me las sé todas y eso es algo súper importante dentro de cualquier ejercicio profesional. El decir, bueno, si yo manejo este tema y si no sé, pues bueno, investigo, reviso y profundizo cómo puedo yo obtener como esa información que requiero para poder ejecutar lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces es un espacio de construcción mutua. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un asesor, la selección de un asesor comercial y un alto directivo? Entonces, hoy las compañías seleccionan a su personal por algo que debieron de pronto haber tocado y es el modelo de competencias.
Puede ser que le hayan dado por ahí un brochecito si no les cuento. Entonces, cada compañía dentro de sus procesos de selección diseñan unos perfiles. Esos perfiles dicen esta persona cuánta experiencia debe tener, en qué sectores, qué formación, pero también debe definir qué tipo de competencias quiere. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de vendedores. Entonces, ese vendedor que yo quiero que solamente fidelice al cliente, ese vendedor que yo necesito que sea demasiado agresivo porque es un producto nuevo, porque es un producto de alto impacto, o simplemente un vendedor que requiero que tenga un excelente servicio al cliente porque va a atender los clientes premium de la compañía. Es diferente del que vende la SINCAR al que vende un producto intangible. Entonces, dependiendo del perfil de cada uno de esos cargos, pues será las competencias que se requieran. Ahora, a medida que los cargos dentro de la compañía tienen más nivel, pues va requiriendo más competencias. ¿Cuáles van a ser? Pues eso depende también de la necesidad de la compañía. Es decir, hoy muchos de ustedes que tienen emprendimientos pueden decir, yo soy el dueño de la compañía, soy el presidente, soy el gerente general de la compañía, pero puede ser una compañía muy chiquita que va a requerir unas competencias menores a las de una compañía muy grande como una multinacional, por ejemplo. Las competencias o el nivel de competencias que requieren es totalmente diferente. Esto no quiere decir que el que sea gerente general de una empresa pequeña tenga menos capacidades, no, sino que va a necesitar unas competencias al nivel que lo requiere ese negocio, que puede ser que no requiera tanta planeación estratégica, que no requiera tanto relacionamiento, que de pronto no tenga tanto impacto, ¿cierto? A como lo va a requerir una empresa de alto nivel. Mamá, si usted le presta el celular, Carlos le presta el celular todos los días, le voy a regalar. Todos los días. Gracias, Laura. Entonces, eso hace de ahí que partamos de una diferencia grandísima desde las competencias, ¿cierto? Ahora, definiendo una vez las competencias de estos roles, pues podemos mirar también cómo se va a desempeñar el proceso de selección, cuál va a ser el perfilamiento que le vamos a dar a las hojas de vida. Entonces, no sé si ahí de pronto aclara un poquito esa pregunta o si quieren que profundice un poquito más en algo, en la diferencia como de competencias que se van a requerir dependiendo de la necesidad que tenga cada compañía. Pues yo creería que sí, porque pues no es lo mismo contratar a un gerente que pues contratar a un vendedor y pues yo creo que la gama de preguntas que uno tiene, si digamos, si voy a hacer voy a ser el vendedor, no me espero las mismas preguntas que el gerente. Así tenga el Exacto. nivel de competencia sea grande, pero uno quiere, a mí me encantaría saber por lo menos qué le preguntarían a un gerente. Claro, Porque entonces son hay diferentes algo las que preguntas. sí, exacto, es totalmente diferente, Mónica, pero hay cosas que son importantes que ustedes sepan que hay cosas que son muy transversales a los cargos. Es decir, yo esperaría que algunos niveles de competencias estuvieran muy variados dependiendo del tipo de compañía, dependiendo del nivel del cargo, pero también hay unas competencias que se requieren de manera transversal. Es decir, yo esperaría que ese gerente general tenga por lo menos liderazgo, es decir, esa capacidad de poder impactar positivamente al otro, porque si no tengo esa capacidad de liderazgo, pues va a ser muy complejo que yo arrastre al resto de la compañía a que sigamos ese propósito que queremos conseguir. También es importante que esa persona tenga visión, así sea una pequeña o mayor escala, pero que tenga visión frente a lo que quiere hacer con la compañía, que sea muy bueno planeando, es decir, que sepa que si hoy me gasto 100 pesos, eso cómo me impacta a mí en la compañía el gasto de esos 100 pesos. Yo estoy gastando 100 pesos, pero ¿cuánto le está entrando a la compañía? Entonces, mira que son competencias que son muy transversales a los cargos, pero que se van a requerir en niveles diferentes. ¿Qué le preguntaríamos a un gerente? Bueno, eso depende, porque no sé si de pronto en esta materia vieron que cada compañía tiene una estructura diferente. Es decir, cada compañía tiene un organigrama, que algunos son organigramas más lineales, entonces donde está toda la parte operativa, los cargos medios y ya los cargos ya más gerenciales. Hay otras empresas que son
como por ejemplo Protección, que es la compañía en la que trabajo, y todos los que hacemos parte del Grupo Sura, que son compañías más líquidas. Es decir, ahí los cargos ya no existen. Por eso mi nombre del rol se llama Equipo de Atracción de Talento. Hoy nos llamamos equipo y nos llamamos líder, pero ya no existen auxiliares, no existen analistas ni analistas seniors. Hay otras empresas donde esos organigramas son más matriciales, o hay otros que son muy sencillos, pues como los conoce uno normalmente: el área de contabilidad, el área de nómina, el área de selección, el área comercial, ¿cierto? Entonces están separados por áreas. Entonces, dependiendo también de la estructura que se tenga dentro de la compañía, pues será el tipo de preguntas que le hagamos a ese tipo de gerente o de vicepresidente que se tenga, dependiendo de lo que se quiera. Entonces, yo les voy a dar un poquito de los ejemplos de los cargos que he seleccionado. Entonces, por ejemplo, en Protección Civil estamos hablando de estructuras líquidas y tenemos un líder que se llama líder al interior de la compañía, pero son vicepresidentes de cara pues al público, ¿listo? O en otro tipo, en otra escala de relacionamiento. Entonces, cada una de esas áreas macro que tenemos tienen un vicepresidente. Entonces, está el vicepresidente de gestión humana, el vicepresidente financiero, el vicepresidente jurídico. Entonces, dependiendo de la especialidad que tenga cada uno de esos cargos, pues será la pregunta. Ahora, si vamos aquí, le preguntaríamos a un vicepresidente comercial y de ahí para abajo a todo el resto de su escala, directores, gerentes regionales, vuelvo, insisto, depende de cómo sea la estructura de cada compañía, va a ser las competencias y qué le vamos a tratar de preguntar. Bueno, si conoce el mercado o no, es decir, yo no puedo decir, yo quiero ser un gerente comercial, pero no tengo ni la menor idea cómo se mueve mi producto. Entonces, por ejemplo, Julián, que ha tenido la experiencia en libranza. Entonces, bueno, yo sé cuántas libranzas, cuántos créditos por libranza se ponen en Santander. Esas libranzas se ponen en qué sector, la gran mayoría son en qué, son en pensionados, son en personas activas, son del sector público, son del sector privado, cuánto participación tiene en el mercado la empresa o la compañía a la que usted trabaja y a la que desea aspirar. Entonces yo le aporto o represento en Colombia tanto porcentaje, cuánto representa la zona Santander versus Colombia. Entonces ahí se está mirando todo el tema de si conoce la competencia, si conoce el producto, si esta persona tiene estrategia, si esta persona planifica, que son, como vuelvo y les digo, cosas muy importantes en un cargo de liderazgo, que yo no esperaría que un ejecutivo o un asesor tenga esa visión tan marcada. Yo esperaría que por lo menos ese asesor sepa cuánta participación tiene él dentro de las metas del equipo, dentro de las metas de la regional, dentro de las metas pues a nivel nacional, ¿cierto? Si ya ese asesor me está mostrando eso, yo digo, bueno, puede ser una persona que tenga habilidades para desarrollarse, para tener una mirada hacia un cargo de líder. Ahora, para poder ser líder también es necesario que yo tenga esa capacidad de poder influenciar al otro. Entonces, también ese tipo de preguntas se le haría a este tipo de líderes. Entonces, cuéntenos una experiencia del último reto que haya tenido con su equipo, qué fue lo que pasó, cuál fue ese problema, cómo lo solucionaron, cuál fue su actuación, cómo es su estilo de liderazgo, porque también existen muchos tipos de liderazgos. A veces ponemos ejemplos para que la persona nos diga cómo pudo haber reaccionado. Hoy por hoy, en la gran mayoría de los procesos de selección, lo hacemos es a través de retos o lo que de pronto pueden haber conocido dentro de la clase como Assessment Center, que son como pequeños ejercicios prácticos que parecieran juegos y uno dice, ay, sí, tan chévere, yo me divierto, pero estamos evaluando esas habilidades o competencias. A los líderes, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho que me hagan videos. Entonces les pongo un reto, una situación y que me hagan un video, que en la primera parte del video se presenten de forma como lo quieran hacer, libre, y en la segunda parte del video le den respuesta a algún reto en especial que le pongo. Entonces la compañía está pasando, por ejemplo, por un problema de reputación. Entonces, esta compañía resulta que está metida en un problema, que nadie cree ya en la marca. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer
que esa marca sea sostenible en el tiempo, y empezamos así a hacer preguntas. Y me gusta mucho el tema de los videos, sobre todo que lo hagan de forma libre, porque ahí me permite ver y evaluar cómo es la estructura de personalidad, si esta persona es un poco más rígida, si de pronto es más abierta. También tiene que estar en sintonía, eso que estamos evaluando, con el clima, con la cultura organizacional. Es decir, si yo tengo una compañía que es mucho más conservadora, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de trabajar con Grupo Aval, entonces, por ejemplo, un Banco Popular es súper conservador, mejor dicho, está ya casi que en el extremo, no le apuesta mucho al tema de la innovación, entonces yo esperaría a un líder un poco más recatadito que pueda entrar en su cultura. Pero si yo me voy, por ejemplo, a un Banco de Occidente, voy a esperar a un alto ejecutivo que tenga X nivel de relacionamiento porque va hacia un tipo de cliente diferente. Si yo estoy buscando un líder en protección, nuestra cultura es súper fresca, nosotros somos así súper abiertos, espontáneos, somos muy humanos, entonces yo busco un líder que también sea igual hacia nosotros, porque si me traigo un líder demasiado rígido, de pronto puede ser que me haga un poquito de fricción con la cultura y entonces ahí ya me van a mí evaluar fuertemente por no haber revisado todos esos factores que se miran en un proceso de selección. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? Un montón de cosas, pero vuelvo, insisto, depende de lo que quiera evaluar la empresa y depende pues del nivel. Si yo lo que quiero seleccionar es haciéndolo desde la mirada de yo voy a ser el dueño de mi empresa y quiero seleccionar a mis asesores y a mis directores, entonces ahí la mirada debe ser que evaluemos cómo es la cultura organizacional, qué es lo que yo deseo y ya si lo que yo quiero es cómo me evaluarían a mí, a la otra cara de la moneda, es decir, yo voy siendo ejecutivo, postularme para un cargo de liderazgo, es ver cómo yo estoy impactando el equipo, positivo, negativamente, porque también hay muchas formas de llegar a esos cargos de liderazgo, bien sea por que yo haga un proceso de selección externo, porque sea una promoción interna, porque sea una postulación, hay muchos otros factores que valorar. Entonces, no sé si ahí di respuesta o ya me salió un montón, porque les hablé de todo y creo que ya puntualicé como las preguntas que tenía. Yo hablo mucho, les ¿Qué crees? advierto. Hablo mucho. Pero Jenny Eso me dijo está que muy ustedes bien. preguntaban mucho, entonces yo espero que pregunten Sí, mucho. bastante. Entonces, primero voy a hacer una contextualización para que veas lo que hemos visto. Te voy a dar como un repasito para que también ellos repasen y recuerden lo que les voy a evaluar la próxima semana. Y de paso, tú sabes también qué temas se tocaron este tercer corte y pues tú eres la experta. Entonces, el tema que vimos fueron los criterios para seleccionar vendedores y cuáles eran las características personales y aptitudes para las ventas. Les hacía mucho énfasis en que se necesitaba, pues, desde el principio hacer una muy buena contratación de personal porque los costos involucrados en el tema de reemplazar personal y terminar el contrato con un colaborador, pues eran bastante altos y la inversión también era igual de costosa porque pues el tema de capacitación, de contratar de pronto las empresas, las bolsas de empleo y ese tipo de cosas, pues también era inversión que iniciando el ejecutivo, el comercial, pues no se generaban unas ganancias de inmediato porque ellos pues tienen su periodo, su línea, su curva de aprendizaje y demás. Entonces, la importancia de que desde un principio se haga una muy buena selección de personal. Les hacía la pregunta de si los buenos vendedores nacen o se hacen y pues había controversia en el tema. Algunos dicen que nacen, otros se hacen y de acuerdo a ciertos tipos de autores lo manifestaban de forma diferente.
que también hay un costo cuando se maneja una selección, cuando hay una selección inadecuada de personal, porque pues vamos de pronto a tener una alta rotación debido a que no supimos desde un principio escoger el personal adecuado de acuerdo a las características del cargo. Vimos unas que otras características de los vendedores exitosos que contaban con ciertos atributos, como la habilidad de ser organizados, ambiciosos, tener la capacidad de persuadir al cliente y una muy buena habilidad y desempeño verbal para las ventas es totalmente importante. Se hizo una investigación y se estudió dentro de este corte relativa a las características personales de los vendedores exitosos, pero se llegó a la conclusión que pues ciertas habilidades son de acuerdo a cada cargo, ¿sí? A cada empresa, como tú nos lo rectificabas con lo que nos explicaste, ¿sí? Ciertas características son de acuerdo a la cultura y al producto o servicio que se vaya a ofrecer, que se necesita ciertas características para que genere el éxito dentro de las ventas. Que hay diferentes tipos de productos y servicios, diferentes tipos de ventas y para eso también se necesita contratar diferente tipo de personal. No es lo mismo a un comercial que haya estado de pronto haya tenido mucha experiencia en el tema de las libranzas o el tema comercial, manejo de clientes y de pronto vaya a entrar a una industria nueva como el calzado, por ejemplo. Entonces, de pronto no se tiene muy en cuenta que tenga mucha experiencia en el sector como el intangible y pasar a algo tangible como es el calzado y el manejo de ese tipo de clientes. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, que hay diferentes cargos y tipos comerciales. Veíamos también cómo se hacía el proceso de reclutamiento y selección de la fuerza de ventas. No abordamos como tal ya la parte de qué preguntas se hacían y demás, porque ya eso es un manejo un poco más de tu área, más psicológico. Entonces, como ciertas expresiones y eso, pues no se tuvieron muy en cuenta. Por eso es que Moniquita preguntaba y estaba como ansiosa por saber esa parte, porque eso sí no la vimos. Nosotros estábamos más como la parte administrativa, qué se requiere en un cargo, cómo se identifican las características del cargo, quiénes participan en el proceso de la contratación, quiénes tienen la autoridad para tomar las decisiones de contratar a las personas. Entonces, pues aquí les explicaba que independientemente de quién es el responsable de reclutar, si era el gerente de ventas o era la persona encargada del personal de ventas, pues lo más importante era que tuvieran el conocimiento específico del cargo y lo que se necesita para ese cargo. Que se analizaba el puesto y en base a eso se tomaban los criterios de selección, lo que tú también nos explicabas. Quien realiza el análisis y la preparación de la descripción del cargo, pues se tenía en cuenta el supervisor comercial, pues era quien iba a tratar con los comerciales y también a los mismos a las mismas personas que ocupaban esos cargos comerciales, que eran quienes contaban con la experiencia de saber qué se necesita, qué habilidades se necesita para ser un muy buen comercial y que les vaya muy bien. Hablamos de cómo se hace una descripción del cargo que debe tener, la naturaleza del cargo, el tipo de clientes que va a atender en esa parte comercial, cuáles son las tareas y responsabilidades dentro del cargo, las exigencias mentales y físicas, que pues recordarles que la parte comercial es un manejo de trabajar bajo presión, el cumplimiento Mucha de metas. tolerancia a la frustración. Para ello.
Exacto, sí, totalmente. Desde un principio dejárselo muy claro, que después no digan, me exigen demasiado, me exigen terrible, pues un cargo comercial que hay que tener en cuenta eso. Entonces, las presiones y las restricciones que se deben tener, tenerlo todo desde un principio. Entonces, de acuerdo a eso, se determina qué es lo que se requiere y qué criterios se van a tener para seleccionar el personal y cuáles van a ser los métodos para seleccionar el personal. Entonces, primero se hace la parte del reclutamiento, que algunas personas pues únicamente se encargan de contratar a las personas que llegan con la hoja de vida y entonces hacen ese proceso de selección así súper sencillo, mientras que otras pues sí abarcan con mayor detenimiento el tema, de pronto personas que estén dentro de su mismo departamento de trabajo, personas que trabajen dentro de la organización porque ya cuentan con la experiencia. Hablamos de las fuentes externas de donde podemos recluir el personal, entonces las referencias de personas de otras empresas, que de pronto un amigo, ay jefe, es que un amigo ya está cansado en esa empresa o es muy bueno, pero no, él ya quiere cambiar, no sé si de pronto yo lo recomiendo y le paso la hoja de vida y usted mira, entonces, bueno, es una referencia de otras empresas. La parte de la publicidad, en donde pautar ese tipo de, la parte de la vacante, la reclutación por internet, entonces la parte de las bolsas de empleo, de las páginas del empleo.com y demás fuentes externas que hay en la parte de internet. Las agencias o bolsas de empleo y las instituciones educativas, dependiendo también el cargo que se vaya a necesitar, porque si se necesita un profesional experto en cierta área, pues corren de una vez a las bolsas de empleo que tiene la universidad para los egresados o pegan de pronto el anuncio en la universidad, es de acuerdo a lo que se necesita. Entonces se tienen en cuenta las solicitudes de empleo para el cargo, que sea una hoja de vida pues bien organizada, que esté muy bien diligenciado el formato de solicitud de empleo. Las entrevistas personales, se tuvo en cuenta pues a lo que todos les tenemos un poco de nervios, de miedo, enfrentarnos a ese reto, que nos estén evaluando todos nuestros movimientos, están fríamente calculados por los expertos psicólogos del tema. Se habló también de los exámenes físicos, del cuidado con la reserva de los datos, de los resultados que arrojen ciertos exámenes, porque en algunas empresas se pide incluso la parte del detectar el consumo de drogas, lo del VIH y ese tipo de exámenes que se debe tener como prudencia al momento de manejar esa información. Y los test, hasta ahí llegamos. En cuanto a los test, explicamos únicamente como la parte teórica de cómo, qué se necesita, de qué se trata cada test, que están los test de inteligencia, los de actitud y de personalidad, pero no entramos con detalle a ver un ejemplo de un test y demás, pues eso vuelvo y repito, hace parte de pues, los psicólogos más que todo de ese tema. Entonces, de acuerdo a eso y que los chicos ya recordaron que deben estudiar, entonces ahora sí abro el espacio para preguntas que alguien tenga. Además de Moniquita, los demás compañeros que yo les puse de tarea que estudiaran y las preguntas, pues aquí entre Steph y yo estaremos atentas. Entonces, cuéntame. Yo tengo, pues, de pronto, no como una pregunta, sino algo como tipo consejo o de pronto desde el punto de vista del conocimiento de Stephanie, ¿cierto? Sí, señora. De Stephanie, de pronto me puede guiar en ese sentido. Bueno, pues está claro todo el amplio conocimiento que ya podemos observar que tiene, entonces yo creo que sería muy útil en realidad lo que me puede decir. El negocio de nosotros es familiar,
igualmente así como el de Mónica, pero el de nosotros yo creo que es un poco más pequeño que el de ella. Nosotros nos dedicamos a la comercialización al por mayor, al por menor de aguacate en la central de abastos. Ok. ¿Qué pasa? Mi esposo, él venía manejando ya el negocio, él solito ya hace unos años, y pues yo en realidad estoy con él ya enfocada en el tema hace aproximadamente 2, ¿sí? Porque yo trabajaba de forma independiente en el tema administrativo, prácticamente desde que empecé mi vida laboral me he desempeñado en esos cargos, temas administrativos, y el último que tuve fue en el ámbito jurídico. Entonces, de pronto me parece muy interesante la mezcla de estudios que su merced tiene. Entonces, yo creo que es algo como chévere, ¿no? Conocer todos los aspectos en cuanto a la contratación, de pronto los pros, los contras, y vuelvo y lo digo todo desde el ámbito jurídico, ¿no? En fin, la pregunta es, o sea, él lo ha venido manejando mucho desde el tema familiar, ¿sí? De pronto trata de mantener los empleados como en esa línea. El aguacate es un producto que hay que saberlo manejar, hay que saberlo de pronto para comercializarlo, hay que seleccionarlo en 3 fases. Y no todo el mundo tiene ese conocimiento, ¿sí? Entonces, los trabajadores que uno puede de pronto contratar para que puedan estar con nosotros son muy pocos, y pues entre ellos está la familia de él, ¿sí? Pero a mi modo de pensar, de pronto como yo quiero darle otras riendas al negocio, no está bien enfocado porque de pronto es muy permisivo el tema, ¿sí? Ok. Tiende a ser como muy, no sé, excesos de confianza, a veces se torna difícil el tema, y pues bueno, él como ya venía manejando su negocio de esa forma, pues o sea, se me ha tornado así como un poco difícil tratar de darle ese plus o tratar de darle otro sentido al tema, ¿ya? Entonces, no sé de qué forma de pronto lo podemos abordar, de pronto, de qué forma sin afectar de pronto ese vínculo, de qué forma puedo yo, no sé, como darle otros aires al negocio, porque en realidad hay cosas que no me gustan, y pues como el tema es darle otro nivel al negocio, buscarle otras salidas, buscarle otro tipo de mercados, no quedarse uno en una sola cosa. Entonces, para eso primero debemos estar bien estructurados organizacionalmente, debemos tener claro las funciones que tenemos que realizar, la estructura como tal, ¿sí? Entonces, no sé de qué forma de pronto me pueda aconsejar para darle como otro sentido al negocio. Muchas gracias, Lady, por poner tu cámara. Ha sido para mí un placer conocerte. Entonces, bueno, tu pregunta es una pregunta demasiado amplia que voy a tratar de responder como en diferentes fases. ¿Listo? Yo lo que te entiendo es que el negocio por ahora es un negocio familiar que están en Centro Abastos y se lo venden como a diferentes puntos ahí mismo o hacen una venta externa a tiendas o No, cómo pues funciona. sí, o sea, nosotros comercializamos al por mayor y al por menor. Nosotros le vendemos a restaurantes, a personas que sacan el producto para la costa, para de pronto el sector o sea, todo lo que es Riohacha, el sector de La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, todo ese sector, y pues aquí pues todo lo regional también. O sea, se vende el aguacate para varias partes. Entonces, mira que tú ya tienes muchas cosas ganadas y es que ya tienes un nicho de mercado súper amplio. Lo que tienes que empezar es justamente a darle estructura a ese negocio para que pueda tener mucha más visión e impacto frente a lo que tú deseas como tu negocio. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizarse, decir, bueno, esta empresa se llama ¿cómo? Y se llama cómo es que bajo qué figura legal es esta empresa. Entonces, esta empresa es una SAS, es una limitada, qué tipo de empresa es, lo voy a hacer que sea una persona natural, que sea una persona jurídica, revisar los impactos tributarios, porque desafortunadamente en Colombia hacer empresa es muy complejo, los impuestos se lo comen a uno vivo, entonces lo ideal sería que fuera
inicialmente pues una empresa a nivel personal y ya poco a poco lo fueras convirtiendo ya en una empresa jurídica, sobre todo si le quieres dar mayor visión y proyección al negocio. Y es de empezar a definir, bueno, ¿cuál es nuestra misión como empresa? Suena bobo y uno dice, ay, ¿para qué tienen la misión y la visión? Ay, súper bonito como uno la lee ahí. Pero no crean, eso tiene un sentido y una razón de ser, de decir, bueno, mi visión es que yo me sueño en 2, 3 años, no poner las metas muy largas, hacer esto. Entonces yo sueño con que en el 2022 vamos a hacer una empresa estructurada en la venta de aguacates, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el sentido que tiene nuestra compañía? ¿Para qué estamos haciendo esto? Empezar a redactar cuáles van a ser esas normas o conductas que yo espero, o lo que uno conoce normalmente como los manuales del reglamento interno de trabajo, de yo qué espero de mis trabajadores, qué es lo que yo voy a permitir, qué es lo que no voy a permitir, ¿cierto? Y ahí ya le voy dando un poquito más de estructura. Bueno, en cuanto al organigrama, ¿cómo va a ser? Entonces va a tener una cabeza que va a ser quién, por debajo quiénes van a estar, quiénes se van a encargar de, puede ser por ahora solo área administrativa, no hay que dividirlo pues en contabilidad, bla, 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 sino una cabecita sola que se encarga pues a este nivel de negocio de hacer muchas cosas, o tener personas auxiliares que nos apoyen, y el área comercial, que sin duda alguna es un área que tiene que fortalecer cualquier compañía, si quiera vender lo que sea, el área comercial es súper importante. Ya partiendo de esa estructura, entonces empezar a decir, bueno, esos trabajadores que yo quiero, que sean expertos en el producto, o que sean expertos en el producto, pero también en la venta, ¿sí? Porque puede ser que yo me consiga una persona del campo, y eso es súper válido, que conozca lo que tú ya me dices de cómo se selecciona el aguacate, cuál es toda su etapa productiva, cómo se debe vender, o yo quiero un vendedor neto que donde vaya me venda lo que sea. Es decir, que ya no solamente le venda yo a restaurantes Doña Pepita, sino que yo ya le voy a vender a un Mercagana, a un Casalins, a X o Y empresa Don Gediondo, bla, 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 ¿cierto? Entonces, incluso yo podría tener dentro de mi compañía muchas líneas de vendedores. Puedo tener el que le vende a pequeñas y medianas empresas, puedo ya tener a alguien de un canal institucional que se va a entender con empresas mucho más grandes, incluso puedo tener vendedores que vendan el 1 a 1, ¿sí? Entonces tienes que empezar a definir cómo quieres que sean esos vendedores, dependiendo, vuelvo y te digo, de la visión que tú tengas del negocio, porque si tú dices, no, yo solamente quiero vender aguacates aquí en Centro Abastos, pues listo, pues los vendedores que tienes te van a servir. Vuelvo, insisto, yo no estoy discriminando a nadie. Puede ser que esas personas que hoy te están colaborando, que son familiares de tu esposo, se puedan formar para convertirse en unos super vendedores, o sencillamente tengo que contratar super vendedores que me aprendan del producto, y entonces ahí tendré yo que hacer toda una línea de formación, es decir, esa persona yo la voy a seleccionar, la voy a contratar, pero también la tengo que formar en el producto, porque si no me conoce el producto, pues no me lo va a vender por muy buen vendedor que sea. Si no me conoce las características del producto, si no sabe cómo abordar el cliente, si no sabe cómo manejar las objeciones que me pueda poner, entonces sencillamente no me va a vender. ¿Listo? Yo le daría como esa estructura, ¿no? Como cuáles son, quiénes me pueden vender en este negocito, quiénes son pequeños y medianos, quiénes son empresas más grandecitas, y quién de pronto un ejecutivo que ya me haga contactos con otra persona. Si tú lo que quieres es decir, yo quisiera exportar este producto, porque el aguacate es un producto que pues tiene mucha fama en Colombia, y muchos gringos cuando vienen, o personas del exterior que vienen y conocen nuestro producto, se enamoran y les gusta mucho, porque en otras zonas del país o del mundo entero no se produce la misma cantidad de aguacate ni la misma variedad que tenemos aquí en Colombia. Entonces, ahí tendrías que empezar a buscar contactos de quién va a ser esa persona que va a ir con ProColombia, con la Cámara de Comercio, no sé, ellos manejan muchos programas y actividades a los cuales se pueden vincular, y puedes decir, bueno, yo por ahora que soy la cabeza del negocio, voy a darle esa visión, pero tarde o temprano, si el negocio se nos crece, voy a tener que tener una persona que se encargue solamente de esa línea. Pero vuelvo, insisto, depende de tú cómo lo visiones,
Porque si tú no tienes clara la visión, si no tienes claro para dónde vas, pues déjame decirte, Lady, que cualquier camino te sirve, cualquier vendedor, cualquier estructura que tú montes. Entonces hay que empezar a definir para dónde quieres ir. Y a partir de ahí ya entonces tienes que empezar a revisar temas legales también, ¿no? Entonces, yo cómo voy a contratar a esas personas, bajo qué modalidad de contrato, ¿cierto? ¿Cuánto les voy a pagar? Si va a ser un contrato de prestación de servicios, que no es un contrato laboral. Es importante hacer esa claridad, es un contrato civil, que normalmente viene una persona y me presta un servicio profesional. Para estos tipos de cargos normalmente se requiere que tengan un contrato por hora labor, entonces voy a contratarlo a través de una temporal o voy a contratarlo a término fijo, a término indefinido, pues hoy en Colombia no son muchas las empresas que lo hacen justamente porque les da miedo un poquito hacer ese tipo de contratos porque no son muy seguros de sus procesos de selección, por eso todo va como engranado una cosa y otra. ¿Qué puedes evaluar en ellos? Vuelvo, insisto, dependiendo del tipo de vendedor que tú quieras, porque puedes evaluar conocimiento, puedes evaluar habilidades y competencias, pero eso requiere pues que tú definas qué es lo que quieres hacer. No sé si ahí te contesto varias de las preguntas que tienes. Sí, a grosso modo, sí, muchísimas. Pues en realidad yo ya he ido como en este tiempito que llevo ahí como de lleno en el tema del negocio, ya he ido estructurándolo de esa forma en la que su merced me lo ha indicado. Pues como le digo ya anteriormente, o sea, tengo no muchos, pero sí algunas bases en cuanto a conocimiento de varios aspectos, entonces sí lo he ido tratando de estructurar de esa forma. Ya, o sea, sí, todos los documentos de lo que se está manejando ahorita, actualmente lo estoy manejando bajo persona natural, Ujú. ya se está facturando, entonces como se maneja factura legal, pues nosotros ya manejamos un nivel de clientes, así como lo mencionaba su merced anteriormente, nosotros le vendemos a Doña Petrona, eh, le vendíamos al Tony, bueno, pero por todo este tema de la pandemia, pues han habido varios restaurantes que por el momento pararon, pero sin embargo sí trabajamos con varios restaurantes así, debido a la facturación. El tema todo el tema fiscal y tributario, pues sí lo manejo con una contadora, ella me apoya mucho en el tema. Tengo también algunas bases en el tema financiero, entonces trato de estar ahí como a la par del manejo con ella. Entonces sí me he ido como empapando con el tema y sí lo he ido estructurando así como su merced lo dice, pero sí, la idea es darle como ese plus, darle esa salida, estructurarlo de una forma diferente, más organizada. Sí, las miras efectivamente están como su merced me lo indica, la exportación, porque ese es el futuro en cuanto al producto. No sé, la gente pues inicialmente cuando un candidato presidencial de las elecciones que acabaron de pasar, pues se burlaban de él diciendo cuando afirmaba que el aguacate pues le decía que el oro verde, ¿no? Pero pues de pronto cuando nosotros no tenemos conocimiento del tema se nos hace fácil juzgar o hablar sin tener el criterio propio del tema, ¿no? Pero sí, efectivamente lo es así. Y ahorita mismo pues estamos viendo esa situación. ¿Por qué? Porque el tema de la exportación como ha crecido tanto últimamente, el producto aquí ya empezó a escasearse, ya no se consigue como se conseguía antes, su precio se elevó, entonces todos estos factores conllevan a enfocar el negocio a esto, ¿no? Al tema de la exportación, porque hay futuro. De pronto el tema de los aranceles, que es lo que complica un poco el tema, pero se puede trabajar con una persona profesional en el tema y que le pueda uno prestar el apoyo. Pero pues sí, en eso pues más o menos vamos como enfocados. Y vas bien, Lady. Y al principio, cuando uno comienza un negocio, es importante no caer en el error que hacen muchos empresarios y es montar la superestructura. No, tienen que ir paso a paso, incluso al principio, como estás haciendo. Entonces, contrato a una contadora externa, donde yo tengo una persona que me ayuda con facturación, pero ella me ayuda a estructurarlo para todo el tema tributario. Incluso para seleccionar personal, puede ser que tú digas, venga, pues yo no tengo la capacidad de contratar una psicóloga, etcétera, etcétera. Entonces, sí puedo contratar una persona que sea experta en el tema de seleccionar.
pero yo soy la experta en el producto, que eso es lo que yo les decía al principio, no nos la sabemos todo. Y por ejemplo, yo en protección hay cargos que se llaman X Pepito Pérez, yo digo, ¿y eso cómo se llama? ¿Y eso cómo se come? Que yo no tengo la menor idea. Entonces me siento con el líder y entre los dos construimos y los dos nos acompañamos en el proceso. Yo miro lo que tiene que ver con mi competencia, pero él es el que mira esas habilidades ya un poco más duritas, no tan blandas como las que yo evalúo, de si sabe analítica o no, si sabe descriptiva, si sabe, no sé, programación, si sabe de X cosa, porque yo no soy la fuerte en ese tema, pero a mí sí me compete mirar todo el tema de personalidad, todo el tema de cómo va a encajar, de competencias y demás. Entonces, al principio puedes seleccionar a una persona que te apoye en ese proceso. Al igual en la formación, entonces tú dices, bueno, yo no tengo una persona que me forme, pero entonces yo, no sé, busco, el SENA da cursos, o yo misma me voy a inventar una cartilla, o tengo una persona muy experta dentro de la compañía que sabe el producto y lo voy a poner a que sea el principal formador, y así con diferentes áreas que vas a necesitar a medida que vaya dándole un poquito más de estructura al negocio, lo puedes ir tercerizando, mientras ya tú montas una estructura mucho más formal de la compañía que quieres y que sueñas. No sé si hayan Muchas gracias. No, con todo gusto. No sé si hayan más preguntas. Sí, aprovechen y pregunten. A ver, sí, aprovechen a la invitada, sacarle el mayor jugo posible. Pues yo tengo una Buenas noches, pregunta. profe, ¿cómo Ey, están? No, deja que hable. hola, Eiber. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo me le va? Bueno, Gracias. muy Mónica, bien, si quieres, sigue gracias. con la pregunta. Tranquilo, Eiber, continúe, hágale. Bueno, no, profe, que estaba oyendo a la compañera también, a Lady, y de pronto nosotros, yo soy agricultor, ¿no? Aquí Ujú. también mi principal actividad es la agricultura. Y de pronto digamos que no hemos tenido muy en cuenta o dejamos a un lado la compra en este proceso. Es decir, en Centroabastos, yo trabajé muchos años con las centrales de abastos del país, no solamente con Bucaramanga, y me da cuenta que a la central de abastos, por ejemplo, Bucaramanga, y más que está la zona de producción del aguacate está muy o relativamente muy cerca al área metropolitana, y este tema ha evolucionado mucho de la compra, ¿sí? O desde los productores a vender. Y los comerciantes no se han preparado mucho para esto y no es que no llegue mucho producto Centro Abastos, sino que ya se está vendiendo casi directamente un 40 o un 60% de la producción, lo están vendiendo los campesinos hacia allá los consumidores finales. Entonces, en ese tema, uno debe evolucionar con el tema de la compra, porque uno en todas sus espera Eiber, que llegue el producto. yo tengo algo referente para decirle en cuanto a eso, pues especialmente lo que su merced dice, y sí, o sea, uno puede evolucionar en el tema, pero mire puntualmente lo que nos está pasando precisamente en estos momentos. Y estaba yo viendo una noticia ahorita mismo en Caracol que están hablando referente a todos estos temas de la agricultura y todo lo que su merced nombra. Pasa lo siguiente, yo veo que públicamente se quejan todo el tiempo de que se están perdiendo los productos, de que se los pagan a precios muy mínimos, bueno, en fin, etcétera, cualquier cantidad de cosas. De pronto ese no es su caso porque yo veo que usted va más con miras de exportación y bueno, en fin, muy poco le vende al comerciante como tal. ¿Qué pasa? A nosotros puntualmente, nosotros trabajamos mucho con los productores del Tolima. ¿Por qué? Porque son personas que de pronto se puede mantener una línea directa con ellos, se les compra, se dejan manejar precio, o sea, no de pronto buscando economía, sino uno que es lo que busca, mantener el producto durante todo el año, porque nosotros ya tenemos clientes que no podemos decirles, no, es que hoy no tengo el producto, ¿sí? Entonces pasa eso, se maneja una línea como más, o sea, más rentable, no nos va a faltar el producto, pero hemos intentado trabajar con los productores de aquí. ¿Qué pasa? En estos momentos, yo creo que usted conoce el aguacate choqué, que es el que más sale aquí por todo el área metropolitana, que sale en Chocoa, sale en Lebrija, sale en Río Negro, de hecho sale en Girón, sale en Matanza, bueno, sale en muchas partes. Hemos ido directamente al campo
a tratar de comprarle a los mismos agricultores. ¿Qué es lo primero que nos dicen? No, qué pena, ya lo tengo vendido y se lo tengo vendido a la persona que me compra normalmente. ¿Cuál es esa persona que les compra normalmente? Aquel intermediario del que tanto se quejan. ¿Sí? Ese que dicen que no, que les pagan barato, que en fin, bueno, sí, etcétera, etcétera. Se les dice, bueno, pero intentemos trabajar, intente venderme, mire, yo le pago dependiendo de cómo esté corriendo en el mercado, porque yo tampoco le puedo dar precio a un agricultor de cómo voy a vender el producto a cómo lo voy a vender la otra semana, porque todos sabemos que el tema perecedero varía según cómo entre o según la cantidad o volumen de mercancía que entre, ¿sí? Y dicen que no, que ya se lo venden a la misma persona, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es de esa persona de la que tanto se quejan. Entonces, ¿por qué no tratar de manejar una línea directa entre agricultor-comerciante para que se pueda equilibrar un poco la balanza? Pero cuando se cierran a la banda es imposible, David. Y nosotros hemos tratado de evolucionar en ese tema, precisamente por eso, porque es difícil no quedarse allá en el negocio esperando a que le llegue el producto cuando no va a ser así. Eso era antes. Eso era antes que llegaba la gente, bueno, tengo tanto para venderlo, lo que usted dice. Entonces yo creo que no es cuestión de evolucionar, sino yo creo que es cuestión de manejar una comunicación como más acertada. Porque es difícil, que sí, que la persona le compra todo el año, pero si yo le estoy diciendo que yo le voy a comprar a usted todo el año también y toda la producción que le salga, y no lo hace, entonces, ¿qué puedo pensar? O sea, ¿qué puedo pensar yo que lo estoy viviendo en esos momentos? ¿Sí? Entonces es muy difícil, se contradicen, se quejan públicamente, pero se les trata de dar otro aire comercial y tampoco lo aprovechan, entonces no sabe uno qué hacer en ese sentido realmente. Gracias, Ledicita. Bueno, Moniquita, ¿qué pregunta nos tenías para acá seguir con el tema que nos compete? Cuéntanos, Moni. Pues mi pregunta era más como de ti, en la forma de hacerle los tips al comercial o al ejecutivo, porque como lo hay pues en tres ramas, que es la inteligencia, aptitud y personalidad, por lo menos que en la parte de la personalidad, ¿qué es en lo que más se enfocan o qué es lo que más miran para el tipo de entrevista? Listo. Entonces, partamos siempre de la idea que es súper importante conocer la compañía, conocer el área en que va a trabajar la persona para conocer cuál es la cultura organizacional y saber cuál es el clima. Esos son dos factores importantes a conocer. Ahora, pruebas, existen muchas pruebas. Existen unas pruebas que son las pruebas proyectivas, que de pronto alguno que ha pasado por procesos de selección es el que le ponen un punto, unas rayitas y que usted dibuje o que dibuje la figura humana, ¿cierto? O que le ponga un nombre a este dibujo. Esas son las proyectivas y ya están las psicométricas, que son las 100, 200 preguntas que nos ponen a realizar, y hoy podríamos hablar de un tercer grupo de preguntas que son las de gamificación, que son juegos o videojuegos, donde me ponen a jugar y miden habilidades mentales para medir niveles, por ejemplo, de inteligencia. Una prueba de inteligencia muy usada en el mercado es el WIS, que lo ponen a uno a armar como unas piecitas, le muestran a uno como una imagen y uno con unas piezas debe unirlas, así como cuando está el cuadrado, el círculo, y le ponen a uno a armar el gatico, pero como con esas figuritas. Y le van contabilizando a uno el tiempo. Está todo el tema de personalidad, que hoy las evaluamos por pruebas proyectivas, aunque eso ya está mandado a recoger. Ya las empresas que utilizan esas pruebas, yo diría, podría ser incluso una empresa que está empezando, pero ya una empresa que tenga más de 50 empleados y utilice esas pruebas, ay Dios mío, Señor Jesucristo, ya esas pruebitas están mandadas a recoger. ¿Por qué? Pues porque hoy existen métodos mucho más confiables que tienen que ver con todo el tema estadístico, con una estadística descriptiva, con una estadística sobre todo también proyectiva que nos permita descifrar cómo puede ser esa persona en un ambiente laboral. ¿Qué medimos en personalidad? Digamos que todo en los procesos de selección, todo cuenta. ¿Sí? No es que si a esa persona le va súper bien en la prueba, entonces ya uno la va a contratar. No, le estoy dando todo este contexto para poder contestar tu pregunta. O a esa persona fue súper mala en las pruebas y entonces yo ya no la tengo en cuenta. No,
los procesos de selección tienen varias etapas donde al final nos sentamos y hacemos un comité donde reunimos toda esa información posible. Por eso cuando uno está en un proceso de selección, ustedes ven que la psicóloga ya copia y todo el mundo copia, pues porque luego necesitamos toda esa información para poder tomar decisiones. Entonces, la personalidad la evaluamos desde que usted llega y saluda. Entonces, si la persona me dio la mano, no me la dio, si me la dio y me la apretó, si me la dio y me la dio muy suelta, porque todo eso nos muestra quién es la persona. Entonces, si la persona llega y me aprieta la mano, yo puedo decir, o es una persona demasiado imponente, o es una persona que viene demasiado nerviosa y necesita seguridad y por eso me firma la mano. O puede llegar una persona que me dé la mano súper suavecita y yo digo, uy, esta persona está súper nerviosa. ¿Cuál es el tono de voz que utiliza? Si esa persona es demasiado parca a la hora del hablar y me toca sacarle, mejor dicho, con ganzúa las palabras, o es una persona súper espontánea y más abierta. Todo eso te permite ver personalidad. ¿Y para qué evaluamos personalidad? Va unido a lo que les decía al principio, a ese clima y a esa cultura. Si esa persona yo veo que es de una personalidad un poco más, es más seria, es una persona un poquito más tosca, es una persona que casi no le gusta tener confianza con el otro, que es demasiado seca, que al hablar es demasiado directa, yo diría, ese es el tipo de persona que yo quiero en mi compañía y que necesito en ese rol, sí o no, y eso no es malo ni es bueno, depende del tipo de la compañía. A veces el fracaso de los procesos de selección, a veces no, yo diría que siempre, mentiras. El fracaso de los procesos de selección es cuando yo no soy capaz de seleccionar la persona idónea para el cargo idóneo en la compañía idónea. Por eso nos encontramos personas que llegan a una compañía y son muy buenos y se queman y se van a otra compañía y son la estrella fugaz, porque ese no era su rol, ese no era su compañía, esa no era su cultura. Entonces, de ahí la importancia de un proceso de selección. De personalidad, bueno, no solamente en la entrevista, yo también que le pregunto, entonces yo le puedo preguntar con quiénes vive, y eso también me dice mucho de la persona, si esa persona vive en unión libre, si esa persona es casada, si esa persona tiene formación académica, me va a permitir conocer, no sé, si esa persona trabaja y estudia, yo diría, tiene que ser una persona disciplinada, una persona que organiza muy bien su tiempo, porque para uno trabajar, estudiar y ser mamá y esposo se requiere una planeación de este tamaño. Pero si es una persona que solamente se dedica a estudiar, entonces hay que profundizar en otros temas. Entonces, la verdad, el tema es bastante arduo, no lo puedo resolver todo pues en una clase o en un par de minutos, pero entonces eso miraríamos en una entrevista. Nos acompañaríamos de las pruebas que nos dan unos rasgos, y esos rasgos van acompañados de unas teorías de personalidad que estudiamos los psicólogos. Entonces, se dice que las personas pueden ser un poquito más racionales, un poquito más emocionales, unas personas con un poco más de conciencia y unas personas que son más activas o extrovertidas. Entonces, dependiendo del rasgo de personalidad, pues seleccionaremos la persona, vuelvo, insisto, dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar una persona de archivo y esa persona es callada, es ensimismada, pues yo digo, pues está perfecta, porque es una chica de archivo. Yo necesito que ella vaya, seleccione los papeles y ya, no necesito que mejor dicho, hable demasiado, pues no, no la necesito. Pero si yo voy a contratar un asesor comercial, un ejecutivo, yo esperaría que esa persona, como ya lo decía Jenny, pues esa persona tenga muy buena fluidez verbal, se sepa expresar, sepa escribir, porque si tiene que mandar una nota o alguna carta de presentación, pues sepa escribir, sepa redactar, que esta persona tenga una alta capacidad de influencia y de persuasión hacia el otro, porque si no, pues no va a ser la cierre del negocio. Y pues no sé, los que son vendedores habrán estudiado que existen diferentes tipos de clientes. Entonces hay el cliente que está decidido, que quiere comprar, que usted simplemente tiene que guiarlo y ya. Pero hay otro que usted le tiene que crear la necesidad, le tiene que mostrar los beneficios del producto, lo tiene que convencer para que tome un producto. Entonces es ahí cuando vuelvo y digo, depende de la competencia, depende del asesor, pero todos deberían tener la capacidad de persuasión, pues porque por más decía que yo vaya a comprar, si me atienden mal,
pues yo no sé qué tanto yo lograría pues hacer el cierre de una venta. Ahora, yo esperaría que sea una persona muy amable y es lo que busco o es lo que he hecho a lo largo de toda mi experiencia laboral, seleccionar personas que sean muy amables. ¿Por qué? Porque uno no va a ser asesor comercial siempre de Banco Popular, siempre de XY, Pepito Empresa. Yo voy a ser asesora comercial de muchas otras compañías. Entonces, lo que me sirve aquí de clientes puede ser que cuando yo llegue a un siguiente empleo, yo creo que muchos de esos hacen cuando llegan y buscan en su mercado natural, me sirve este cliente porque sirve con el perfil, pero eso solamente se hace cuando yo creo un espacio de confianza y creo un vínculo con el cliente, porque si no se quedó con el cliente que yo le metí el producto y paré de contar. A mí no me interesó si la persona le fue bien, le fue mal, y probablemente si esa persona tiene otra necesidad y yo lo llamo, después me va a decir como, ¿y usted me viene a llamar a cuentas de qué? ¿Cierto? Debe ser una persona, desde mi punto de vista, también ambiciosa, pero una ambición buena. No sé por qué cuando uno dice ambición, entonces la gente ya se imagina va a robar, va a matar, va... No, una ambición buena, porque si la persona no tiene ambición, pues le da igual cumplir o no cumplir las metas. Pues es que si yo me gano el mínimo o no, pues a mí me da lo mismo. Entonces, pues sencillamente no me va a cumplir con la meta. Pero si esta persona es ambiciosa, que dice, bueno, yo me voy a ganar el mínimo, pero yo voy también por la comisión, que son 2, 3, 4 millones de pesos, porque ahí está la casa, está el arriendo, está el bienestar, está porque yo quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, quiero comprarme un televisor, quiero ir a un buen restaurante. Pues si esa persona es ambiciosa, eso, la ambición va muy ligado al tema de cumplimiento de ventas. También evalúo o evaluamos, las psicólogas que estamos en el área de atracción de talentos, la tolerancia a la frustración, que ya se los mencionaba ahora también con Jenny cuando estaba mostrándonos las diapositivas. Si esta persona no tiene tolerancia a la frustración, el primer mes que llegue y no me venda, se me va a ir. Y eso para la compañía es un costo oculto de el proceso de selección, de formación, de capacitación, de contratarlo y luego de desvincularlo. Y desvincularlo dependiendo del tipo de contratación que tenga, pues tendrá mayor impacto económico o menor impacto económico. Entonces, la tolerancia a la frustración, el vendedor lo tiene que tener, porque así como hay meses donde se revientan y les va súper bien, hay otros meses en que no tan bien, o por lo menos miren esta situación que estamos de ambigüedad en conflicto con todo el tema del COVID-19. Los vendedores que no tienen tolerancia a la frustración, pues duraron, no sé, hasta marzo en sus trabajos y chao, se fueron. ¿Por qué? Porque vinieron muchos meses de incertidumbre donde las metas no se cumplieron, donde lo más fácil era renunciar, pero el que era ambicioso y el que era visionario decía, no, aquí voy sembrando, me reinvento, no sé, ya empecé a ver que se presentaban por códigos QR, que hacían, no sé, citas por Zoom, que, no sé, cualquier cantidad de cosas se inventaron esas personas. Entonces, eso también es súper importante. ¿Qué más miramos dentro de la personalidad? A ver, yo buscaría que sea una persona no conflictiva, y yo creería que la gran mayoría de las compañías quisiéramos no tener una persona conflictiva en la compañía, porque se puede convertir en un líder negativo que me lleve a que el resto de los trabajadores pues también se me vuelven muy revoltosos, que no quieran cumplir metas, que me dañen el clima laboral, etcétera, etcétera. Eso como lo notamos a través de, como les digo, no solamente de la entrevista, que tenemos varios puntos de vista, que vio el líder, que vio la persona que está evaluando, sino también que nos muestran las pruebas. Entonces, si tenemos dudas, a mí me gusta hacer algo que llamo entrevista de incidentes críticos, y es decir, uy, con esta persona tengo estas duditas, voy a profundizar, y voy a profundizar cómo. Puedo hacer el assessment center, evaluando pues habilidades blandas o ya más competencias netamente del rol, o incluso puedo hacer con esta persona también situaciones de casos donde le pongo situaciones hipotéticas, a ver esta persona cómo lo va a resolver. Y en todos esos matices del proceso de selección es donde yo me puedo dar una visión de quién es esa persona. No vamos a terminar de conocer a esa persona nunca, porque yo creo que ni nosotros mismos nos terminamos de conocer. Así que conocer a una persona en esos pequeños espacios que tenemos es imposible, pero sí tenemos una impresión de lo que es la persona, y por eso tenemos tantas miradas y tantas caras siendo partícipes del proceso de selección, para poder juntos hacer una construcción y decir,
esta es la persona. Pero vuelvo y digo, lo marca mucho el clima y la cultura, pero competencias claritas que yo espero que tenga un comercial, que tenga fluidez verbal, que esa persona tenga la capacidad de crear una relación con el cliente, que esa persona sea ambicioso, que esa persona tenga tolerancia a la frustración, que esa persona sea persuasiva. Yo diría que esas son como las competencias básicas que debería tener todo asesor comercial, independientemente si es en un punto de venta, si es externo, ahí ya tendría que tener otras, pero eso sería como lo básico. No sé si ahí respondo tu pregunta, Mónica. Sí, señora. Sí, me parece muy bien. Ah, bueno. Por ahí vi que alguien había alzado la mano, pero luego como que se asustó y se fue. ¿O no? Martincito, Martín, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, profe, es que, bueno, Bueno. Fanny, tengo una pregunta. El Sí, tiempo no. prolongado para dar resultados en las pruebas psicotécnicas, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto se demoran dando respuesta a las pruebas psicotécnicas? ¿Tú te refieres a cuándo me puedo demorar yo contestando un text que me dé a mí No. o cuánto se puede Usted- demorar un proceso de selección? Exacto. Cuando ustedes evalúan las pruebas psicotécnicas, Bueno, entonces, si son pruebas psicotécnicas, proyectivas, muy manuales como el 16PF o el Valanti, que eso ya todo el mundo se la sabe, pues eso es sencillo, pues uno mete las respuestas en un software y ¡pum! Ya salió el resultado. Si son pruebas ya un poco más elaboradas, eso es al instante, o sea, por ejemplo, nosotros en protección, las pruebas son 100% virtuales. Entonces, el trabajador o el candidato participa del proceso y debe aceptar. Nosotros, esa persona es grabada y monitoreada durante todo el proceso evaluativo. ¿Para qué? Para verificar que el que conteste las pruebas sea efectivamente el candidato y no ponga al amigo, al vecino, al primo a contestarlas. Adicional, que no reciba ayuda de nadie, porque así como hay personas súper honradas, hay otras personas que por un proceso de selección y por quedar en una compañía hacen hasta lo imposible. Entonces, esa persona, por ejemplo, es grabada y la persona, una vez termina el resultado, a nosotros llega la notificación, tú, fulanito de tal, contestó las pruebas, uno descarga el informe y lo revisa. Y las pruebas de gamificación también. La persona termina de hacer el jueguito y le llega a uno porque esos son software que ya utilizan con algoritmos y le dicen, ese es el resultado que sale. Ahora, ¿cuánto puede durar un proceso de selección? Ya no solamente desde la etapa de pruebas, eso depende de las compañías, que aquí en los procesos de selección todo depende. Hay empresas que dicen, mire, yo mi proceso de selección lo demoro un mes. ¿Por qué? Porque las agendas de los líderes son súper demoradas, porque aquí lo tienen que evaluar 50 personas antes de, porque, no sé, estoy indeciso quizás tal vez de pronto, y hay muchos otros factores que puedan influir en un proceso de selección. Como hay empresas que dicen, no sé, pues el que llegó con la hoja de vida yo lo evalué y si cumplió, pues listo, ya cerré la vacante y chao. ¿Por qué? Porque a mí me miden cerrar la vacante, porque si no tengo esa persona, entonces hay sobrecarga laboral y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si me hace falta una enfermera, pues imagínense, son 100 pacientes con 30 enfermeros y me faltan 10, entonces, ¿qué hago? Entonces, simplemente le dan agilidad al proceso de selección porque a mí me importa es tener una persona y ya, no tener la persona idónea para. Ahora, no quiere decir que porque el proceso sea corto, no sea efectivo o porque sea muy largo, sea efectivo. No. Por ejemplo, nosotros, nuestra promesa de valor es que hacemos un proceso de selección en máximo una semana. En una semana tú vives todas las etapas del proceso de selección y todos los días tú recibes notificaciones de si pasaste o no pasaste esa etapa. Pero eso depende de nuestra cultura. Para nosotros es súper importante que el candidato se sienta acogido. Para nosotros es un honor que la gente quiera ser parte de nuestra compañía. Y por eso nosotros decimos, bueno, si la persona está buscando trabajo, pues esa persona quiere conseguir trabajo ya, porque tiene necesidad. Si no tuviera necesidad, pues no buscaría trabajo. Ahora, nosotros necesitamos tener una persona ya en ese rol, porque no tenerlo también nos cuesta y eso genera un impacto económico grande en la compañía. Entonces, por ejemplo, nosotros, las analistas de selección, también tenemos un indicador de cómo le aportamos o no a ese granito que tiene que ver la vicepresidencia a ese crecimiento económico o no de la compañía. Entonces, el proceso puede durar cuanto lo dispongan dentro de las políticas de cada compañía, dentro de cada área de talento humano. Como te digo, puede ser un día
Yo a veces en ventas y servicios, que es el outsourcing de Grupo Aval, hoy llamado Nexa, hacía procesos de selección en un día, pero era porque el cliente me decía, yo tengo que hacer un proceso de selección masivo ya y necesito una persona ya. Ah, bueno, pues si usted lo que quiere es una persona ya, pues le hago proceso de selección en un día. Pero también he trabajado en compañías donde el proceso de selección dura un mes porque lo tienen que entrevistar la líder del punto de venta, la administradora del punto de venta, la líder de la regional, la líder nacional, la gerente de la compañía, lo tiene que evaluar la psicóloga, pero también la directora de talento humano. Y tal vez y quizás de pronto, entonces tal vez la persona que lidera el tema de inventarios. Y termina uno con 8, 10 entrevistas. No, tampoco. Tampoco. Lo ideal es que todos estén dentro del proceso de selección, pero tampoco desgastemos al candidato. Imagínense el candidato yendo a 8 entrevistas, pues uno también se aburre, ¿o no? O que me den esas pruebas que son como 500 preguntas, uno dice, venga, 500 preguntas, o sea, 4 horas yo aquí contestando las pruebas, pues también eso es agotador. Pero como te digo, vuelvo, Fanny, qué pena. insisto, poquito, Stephanie, eso sonó como, ay, la señora Fanny. Fanny, la pregunta aquí, hay empresas que utilizan terceros para el proceso de selección. Por ejemplo, a mí cuando me contrataron en la Facenda, a mí hubo personal de Atlas que me hicieron una entrevista y ahí sí pasé con el jefe inmediato para el proceso de selección. No sé por qué, la verdad. Pasaste con Atlas porque te hicieron un tema de seguridad y eso puede ser también parte de un proceso de selección. Hay personas o empresas que han decidido hacer dentro de sus procesos de selección estudios de seguridad para evitar todo el tema pues, de fraudes, de pronto si ya se han visto pues envueltos en algunos temas, entonces por tema de seguridad a veces hacen esos estudios de seguridad o visitas domiciliarias, algunas personas las hacen pasar por el polígrafo, y entonces si pasas esa etapa, que es la etapa más crucial, pues ahí sí ya te mandan a entrevista con el jefe. Porque si no, imagínese, le mandó al jefe 10 candidatos y le encantó uno, y ese uno que le encantó, resulta que se cayó en el estudio de seguridad. Entonces, pues imagínese, le hice perder tiempo a ese jefe y no mejor a esa persona que me prestaba a mí ese servicio, que claro, sí me cuesta, pero le cuesta menos a la compañía tener a un jefe entrevistando todos los días. Entonces, eso depende de cómo hayan diseñado el proceso de selección. No, eso no tiene una regla que diga, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. No, cada empresa define cómo quiere manejar su proceso de selección y qué etapa le quiere poner y qué pruebas quiere aplicar y cuáles no. Hay empresas que dicen, mira, a mí no me interesan sus pruebas. A mí me interesa entrevistarlo y si a usted me gustó la entrevista, pues así lo va a contratar. Como hay personas que dicen, no, a mí me gustan son las pruebas y si le va bien en las pruebas, pues yo lo contrato, ya. Entonces eso depende. ¿Listo, Martín? Sí, señora. Muy bien, gracias por tu participación. Martín por lo general es muy calladito y hoy, vea, lo vimos súper participativo. Qué bien. Bien, Martín. Muy bien. Listo, Steffi, muchísimas gracias. Quisiera, por último, ya pues como la semana entrante, los chicos empiezan sus parciales y estrés con sus tareas, trabajos y quizzes y demás. De pronto una recomendación de tu parte para que ellos manejen ese tema de métodos de estudio, de pronto algo que les sirva a ellos para estudiar para los parciales y de paso para que bajen esos niveles de estrés que se aproximan las próximas semanas. A ver, ¿qué Ay, nos Dios podrías mío. decir? Creo que son los más esperados parciales. Uno no ve la hora que acaba el semestre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, pretender uno estudiar para el parcial el día anterior, todo lo que no he hecho en el semestre, no tiene sentido. Si no estudiaste a lo largo del semestre, si no hiciste tareas, si no leíste, pues no creas que a última hora te vas a aprender todo lo que vieron en el semestre. Puede ser que usted se lo aprenda de memoria, uy, sí, sacó 5 en el parcial, pero el parcial no es lo más importante. Lo más importante es que vas a salir a mostrar como profesional. ¿Aprendí o no aprendí? Es lo realmente relevante, porque el 5 en la hoja pues se queda. Pero lo importante es yo qué tipo de profesional voy a ser. ¿Qué les puedo decir? Organicen su tiempo de estudio, que cuando ustedes estén estudiando estén estudiando. Yo sé que no es fácil porque pues yo también soy esposa, soy mamá, trabajo, estudio y bueno, hago 1000 cosas. Entonces lo ideal es decir, bueno, de tal hora a tal hora yo voy a estudiar, ¿sí?
y organizar ese espacio y hacer acuerdos con sus hijos, con sus esposos, con sus mamás, bueno, con las personas que tienen a su alrededor y decir, en esta horita, porfa, no me molesta a menos de que sea debido a muerte porque voy a estudiar, porque la concentración es súper importante. Ahora, cada uno sabe qué tanta concentración tiene o no. Hay personas que son súper dispersos. Entonces, si son dispersos, pues tienen que tratar de estudiar periodos de tiempo más cortos con intervalos donde tengan una pequeña pausa activa. Hay personas que tienen mayor nivel de concentración, entonces aprovechar esos periodos prolongados. Ahora, hay que saber si yo soy mejor estudiando en el silencio o estudiando con música. Entonces hay personas que dicen, yo en silencio, súper bien. Yo el silencio, nada que ver. O sea, a mí el silencio me mata. O sea, yo tengo que estudiar es con el televisor prendido, con la música, pero yo en silencio no soy capaz de grabar mi información. Pero eso solamente lo sabe cada uno. ¿Por qué? Porque para mí es un reto de tener tantos estímulos afuera que estoy concentrándome solamente en eso, entonces logro mayor captación de información, pero puede haber personas que tanto estímulos externos no lo dejen estudiar, entonces eso depende de qué tanto se conoce cada uno. Ahora, hay que identificar cómo me grabo más la información. Hay algunas personas que son más visuales, entonces son esas personas que les gusta todo copiarlo, que si el profesor escribe en el tablero también lo escriben, le toman la foto, bueno, ahora el tema de la virtualidad, que son más visuales. Entonces, si esas personas son visuales, pues ¿cómo tienen que estudiar? Pues utilizando mucho la visión. Hay otras personas que son más auditivas, entonces son esas personas que prestan mucha atención a clase, pero uno ve y no copian nada, y uno dice, está en clase, pero no está copiando, o sea, no entiendo. Pero son que esas personas graban toda la información escuchando. Entonces, si es así, yo les recomiendo que graben audios del tema y cuando vayan en el carro, al supermercado, cuando se vayan a dormir, en todo lo que estén haciendo ejercicio, se ponen y escuchan los audios, y escuchan los audios, y escuchan los audios. Ahora, hay personas que son más kinestésicas, entonces se están moviendo y son, por ejemplo, el que está hablando por celular y usted lo ve que se pasea por todo el conjunto, por toda la casa, por todo el salón, es ese que se está inquieto, es una persona kinestésica, entonces esa persona le recomendaría también que estudie, bien sea leyendo o escuchando, pero moviéndose por la casa. O puedo hacer una combinación de los tres. Ahora, entre más sentidos utilice, más fácil voy a grabar yo la información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi método y a mí me funciona? Yo leo, saco un resumen, entonces ese resumen me permite a mí que no solamente estoy escribiendo, sino también estoy viendo, pero también he tenido que leer. Cuando ya he hecho ese resumen, entonces lo leo en voz alta. Entonces también estoy utilizando la visión y también me estoy escuchando, pero también lo estoy hablando. Y ya luego finalmente lo que hago es, porque yo soy muy visual, pero todo el resto me ayuda, es saco como un pequeño mapa conceptual con las ideas más fundamentales, chun, 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 y construyo en mi cabeza de tal manera que si a mí me preguntan tal cosa, entonces yo me acuerdo que está aquí en este lado y se trata de esto y esto y esto, o está en este ladito y trata de esto y esto y esto. Pero cada uno de ustedes debe saber o debe aprender a conocerse. Yo creo que por ahí debo tener un texto, si lo encuentro, se los comparto a través de Jenny para que evalúen y sepan qué tipo de aprendizaje tienen para que así puedan ganar mayor información. Ahora, recuerden, aunque esto suena demasiado cliché, recuerden que una nota no define el tipo de profesional que uno es. Yo conozco personas que de toda la universidad fueron re vagos, los más vagos de más vagos, y tienen el super título y tienen el super cargo, y uno dice como, y conozco gente súper pilosa que se graduó con honores y hoy no está trabajando, hoy está en su casa haciendo nada. Entonces eso no define un profesional. Lo importante, como les digo, es que ustedes aprendan para la vida, para ser profesionales y no solamente para sacar 5 en un parcial. Ahora, vivan este proceso con el compromiso de que es para ustedes, o sea, ustedes estudian para ustedes, porque ustedes tienen un proyecto, tienen una meta personal. Ustedes no estudian por su esposo, por su papá, por sacarle 5 a la profesora, porque si están estudiando para cumplir expectativas de los demás, déjenme decirles que están perdiendo su tiempo. Si ustedes están estudiando es porque tienen una convicción de que creen que el estudio les puede dar una mejor calidad de vida, y es ahí cuando ustedes se comprometen con ustedes mismos y pueden estudiar y van a decir, bueno, yo voy a estudiar y esto es lo que sé y lo voy a estudiar así y voy a sacar X nota.
pero no pueden estudiar diciendo, ay, Dios mío, es que le voy a sacar 5 a la profesora porque si no la profesora se va a decepcionar, porque nada que ver. Si les da mucha ansiedad, hay algunas personas que la ansiedad los calma leyendo a última hora todo el resumen que hicieron, o a veces hablando con el compañero, o a veces uno los escucha en el pasillo, ay, pregúnteme. Bueno, pues si eso te da mayor tranquilidad, pues hazlo. Pero si usted le da muchos nervios, pues no se ponga a estudiar el momento antes de parcial porque de pronto se confunde. Entonces, pero eso depende mucho del autoconocimiento que cada uno tenga. El tema de la respiración también es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo me agito, entonces voy a respirar más rápido. Si respiro más rápido, va a llegar menos cantidad de oxígeno a mi cerebro y por ende no voy a pensar o voy a procesar tan fácil. Por eso cuando las personas están enojadas o están muy emocionadas, no piensan tanto y toman decisiones bajo la emoción y pueden equivocarse. Pero cuando las personas están más calmadas, llega mayor cantidad de oxígeno a nuestro cerebro y podemos tomar mejores decisiones. Entonces, el tema de la respiración también es súper importante. En YouTube pueden encontrar muchos ejercicios sobre respiración profunda, respiración diafragmática, para la gente que es demasiado nerviosa. Pero yo creo que ese tema de la virtualidad ha hecho que la formación académica sea como más fácil, ¿no? Digo, pues no sé, a mí este semestre me pareció más relajadito que cuando los tengo presenciales, pero porque aquí los profesores tienen que ser súper creativos con la forma de evaluar, porque imagínense, en una evaluación no les queda como tan fácil, tienen que utilizar otras herramientas, no sé cuál es la que Jenny utiliza, pero sí tienen que ser un poquito más creativos. Traten también de cuando estudien asociarlo a cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Lady, que lo tiene tan claro en el tema de su empresa, pues para ella va a ser más fácil grabarse la información. Para los que no han tenido tanto acercamiento con este tema, de pronto pónganse de cara a si han vivido algún proceso de selección, si no, van a vivir futuros procesos de selección, si no piensan vivir ningún proceso de selección porque ustedes van a ser emprendedores, pues piensen cuando ustedes sean las personas que estén haciendo ese proceso de selección y relacionen mucho toda la temática y toda la teoría con cosas de la realidad que sea como más fácil. Esos serían como mis tips, así a grosso modo, de muchas cositas que les pueden apoyar. Gracias, Stephanie. Ladycita alzó la mano. Cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? Pues, profe, yo le quería decir a Stephanie que estudiamos de la forma similar. Ay, Dios mío, a mí también me toca poner música para poder concentrarme. Se me facilita. Y yo también tiendo a leer y a sacar resumen de lo que acabo de leer o de lo que vengo estudiando, saco resumen y ya. Realmente cuando voy a presentar el parcial no me gusta casi ponerme a leer en ese momento porque puede que se me cruce la información en el último momento, entonces, pues de pronto echarle como una ojeadita, pero no así de pronto que uno ponerse a estudiar ahí, definitivamente no. De pronto si no puede estudiar antes, pues, pero lo que dice su merced, si uno ya, de pronto lo que no le prestó atención todo el semestre, difícilmente lo vas a ver en el último parcial. Entonces es como tratar de eso, de prestarle atención a la clase, de pronto participar, que uno así de esa forma trata de entender un poco más. Y de pronto, sí, asociarlo pues en mi caso yo todo lo asocio a la empresa, todo lo asocio a la empresa, entonces es más fácil y es más llevadero así, la verdad. Total, pero entre más sentidos integren ustedes a su estudio, más fácil va a ser grabarse la información. Independientemente de si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos, entre más sentidos integren, mayor información van a poder recolectar. Y la idea es que esa información se quede ahí por mucho tiempo, no solamente a la hora del parcial, que es una memoria a corto plazo o una memoria de trabajo presente el parcial. Uy, sí, saqué 5, pero si mañana me preguntan del tema, yo no tengo ni la menor idea. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo soy una lora parlanchina, pero si no hay más preguntas, pues agradezco enormemente a Jenny por la invitación, a ustedes por aceptarme en su clase, yo aquí de metidita, pero pues como contándoles un poquito desde mi conocimiento y desde mi experiencia. Y bueno, no siendo más, espero tengan una excelente noche. O no sé si Jenny todavía los va a entretener en otra cosa, pero yo ya los estoy despidiendo. No, ya nos vamos también todos a agradecerte
por aceptar. Yo sé que tienes una gran cantidad de obligaciones y nos dedicaste este momentico. Muchísimas gracias. Julián nos dice, gracias, fue muy valiosa la información y el conocimiento que nos brindó. Muy bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Esperamos que esto se repita, que pueda tener la oportunidad de tenerte nuevamente en otras futuras ocasiones durante mis clases, porque realmente fue muy ameno y muy provechoso. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera despedirse de Stephanie, decirle algo más. Profe, Albita. Profe, por mi parte, pues muchas gracias por el tiempo que nos sacó y nos dedicó para explicarnos un poquito los temas de la parte psicológica en cuanto a la parte de contratación. Preguntas yo creo que nos quedaron hasta muchísimas por resolver o por cuestiones, pues la verdad es que más bien, profe, le toca es, no para, pues ya para nosotros ya no, porque ya no, pues esta es prácticamente la última clase, sino de pronto para futuras clases que sea como por lo menos más seguido el tipo de así de intervenciones, de charlas, porque uno resuelve de verdad muchas dudas. Entonces, pues me parecería que sí, que sería chévere, pues tener así este tipo de entrevistas, este tipo de contacto en otras clases. Eso sí es como la recomendación, porque yo creo que, pues por mi parte, yo creo que hubiera hecho más preguntas, pero ya el tiempo está muy corto y pues no tenemos así ya como más para poder seguir preguntando, ¿no? Pero de todas maneras, gracias Stephanie, y el conocimiento que nos brindó pues fue de bastante ayuda, por lo menos en mi caso, y tiene uno un poquito las cosas más claras. Gracias a ti, Alba. Me quedé con la expectativa de que me preguntara algo, pero bueno, está bien. Fue Mónica. Mónica me quitó la palabra y dijo lo que iba a decir. Esto no, pues muchas gracias por la charla, de verdad estaba bastante interesante y pues agradecerle también a la profesora porque de verdad se nota que ama lo que hace. No cualquier profesor se entrega de esa manera, de traernos un psicólogo que nos hable, que nos despeje dudas y de verdad, profe, muchas gracias. Yo creo que esta es la última clase y no es por lamber ni nada, pero de verdad, muchas gracias, profe. Bendiciones. Ojalá nos encontremos Ay, en el otro semestre, así como le dije en aquella clase. Ojalá nos volvamos a encontrar. Así sea la cafetería, bro. así sea de Sí, forma presencial por Uno, los pasillos por lo para... menos uno identifica al profesor, pues porque el profesor es, todas las clases lo tiene uno que ver, ¿no? Pero el profesor le queda muy difícil identificarlo a uno, porque uno ve sino por una imagen y uno no cambia la imagen y es muy rara vez cuando uno se conecta por la cámara. Jenny, por favor, a exigir la cámara. Sí. Yo no sé cómo Sí, puede la- hablar a un computador. Yo me siento aquí como que le estoy hablando al computador. es muy Sí, una diferente que otra vez. cuando uno está en la universidad. Toca arreglarse un poquito más. Sí. No, sí, iniciando sí les pedí para la clínica de eventos, entonces nos divertimos y Eiber volvió, que gracias a eso se volvió más interactivo porque era un poco tímido y le encantó la idea. Y luego sí, pues es que también dependía del tema, pero bueno, sí, para la próxima, ojalá que como ustedes dicen, nos volvamos a encontrar nuevamente en el camino en lo que resta del semestre. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos temas, espero que haya sido de gran provecho para ustedes y para su vida, que lo pongan en práctica. Y Stephanie también, muchísimas gracias. Y pues aquí cuenta con todos estos chicos para lo que necesite más adelante.